Buenos días, aquí desde Radio Bosco estáis con Marta, Denis, Simón y Rocío en la sección Bloque 24, creada por nosotros con ilusión para aprender cada mes un poco más sobre María Auxiliadora. ¿Estáis preparados para comenzar? ¡Vamos allá! Como sabéis, el 24 es un día dedicado a la Virgen María. Y aprovechando que el día 21 fue el Día Internacional de la Poesía, hoy contamos con las voces de nuestros compañeros y compañeras que nos van a recitar algunos poemas dedicados a la figura de María. Hemos querido que participaran todos los cursos desde primaria. La Virgen al mediodía, de Paul Claudel. Así que empezamos con los de primero de primaria. No tengo nada que ofrecerte, nada que solicitarte. Vengo solamente, oh María, para contemplarte, contemplar tu rostro, dejar el corazón que cante en tu propio lenguaje. Porque tú eres hermosa, porque eres inmaculada, la mujer de la gracia finalmente restaurada. La criatura en su primigenio honor y en su florecimiento definitivo, tal como salió de Dios, en la mañana de su original esplendor. Inefablemente intacta, porque tú eres la Madre de Jesucristo, que es la verdad entre tus brazos, y la única esperanza y el único fruto. Porque tú eres la mujer, el Edén de la antigua ternura olvidada, que toda la creación te canta agradecida, Madre de Jesucristo, simplemente porque existes. Pintor de sueños, serafín de la hoz veros. Hubo una vez, no sé dónde, un pintor de sueños que pintaba, no sé cómo, los trazos indecibles del misterio. Le dijo al viento, dame tu susurro, tu música silvestre y rumorosa, pinto invisible, un deje leve apenas, pero sonora de alma de María. Le dijo al bosque, el arroyo, a los pájaros, al mar en calma, al valle, a las praderas, al amanecer, dadme ese paisaje. Se difunde por mi ser, yo suspiro y agrego mi fervor al universo para cantarle bienaventurada. María, silencio de clausura, de serafín de la hoz veros. María, espacio y armonía en su figura, que enaltece por sí misma a la mujer, es preludio de un intenso amanecer, deslumbre de luz de gracia y hermosura. María, alborada firme de ternura, con ser Dios soberano, nos hace ver cuán importante y bello es obedecer en silencio evanescente de clausura. Dios que encendió el espíritu de María, en virtud de privilegios de primavera, despojarla en su encanto no podía. Cómo premiar a la madre con la palma, cual la llama y la fragancia en primavera, asunta fue al cielo María en cuerpo y alma. Y hasta aquí los poemas. Os deseamos un feliz 24 de marzo. Os dejamos bailando, queridos oyentes. Hoy toca el tema María María. Y ya sabéis, Radio Bosco os escucha, os atiende y os divierte.